Vamos a iniciar con la explicación del análisis de los resultados de la práctica número 4 de transferencia de calor con cambio de fase, correspondiente precisamente a la parte de ebullición. Bien, como siempre conviene realizar un pequeño boceto del equipo en el que tenemos la cámara de ebullición, es este rectángulo negro, el elemento activo con su sensor de temperatura, el termómetro de alcohol que mide la temperatura de saturación del refrigerante R141B, y tenemos ahí el manómetro y el indicador de la potencia suministrada a la resistencia. Bien, entonces, ¿cuáles son los datos obtenidos en la práctica? Vamos a poner como ejemplo dos presiones de trabajo. Ustedes saben que van a trabajar con 4 presiones diferentes que pueden ser, por ejemplo, 110, 130, 150 y 170 kilonewton por metros cuadrados, y van a hacer las mediciones con 8 diferentes potencias suministradas a la resistencia. ¿Está bien? Entonces van a tener esta tabla, pero esto va a estar del 1 al 8 para la presión de 110 kilonewton por metro cuadrado, y lo mismo también acá, esto va a estar del 1 al 8 para 130 kilonewtons por metro cuadrado, lo mismo para 150 y para 170. Estas presiones no son absolutas, ustedes pueden elegir la presión a la que deseen trabajar. Recuerden que esta presión que estoy indicando acá es una presión absoluta. En el manómetro esto está indicado en realidad por 10 kilonewtons por metro cuadrado, 30 kilonewtons y así sucesivamente. Recuerden que tenemos que adicionar la presión atmosférica para pasar a la presión absoluta. Muy bien. El equipo ha consumido en la primera corrida 50, segunda 110 watts, tercera 190 watts y cuarta 250 watts. Y vamos a tratar de que en todas las corridas se repita el mismo consumo de potencia. Entonces 50, 110, 190 y 250. La temperatura de saturación a una presión absoluta de 110 kilopascales es de 34 grados centígrados, y para 130, 39,5. Muy bien. Y las temperaturas de la superficie del elemento calefactor registradas son 48 grados centígrados, 51, 55, 57. Para la otra presión, 51, 55, 58 y 61 grados centígrados, que es con los datos que vamos a realizar este breve análisis. Recuerden, ustedes van a tener 4 presiones de trabajo. Muy bien, la primera parte de nuestra práctica pedía hacer una demostración visual de las modalidades de ebullición. Y tenemos 4 fotografías. Este tipo de fotografías son las que deben de tomar en el desarrollo de la práctica e indicar a qué modo de ebullición le corresponde. Si se fijan, notamos la superficie de transferencia de calor
se encuentra en esta zona bastante difusa. Si hacíamos una vista frontal, íbamos a notar la formación de una pluma y vamos a ver más o menos esto. ¿Ok? Podemos decir que la primera fotografía corresponde al modo de ebullición convectiva. Fíjense que aquí tenemos un sitio nucleante. O sea, se están formando burbujas ya ahí. En la segunda figura, vamos a llamarla 1. La segunda figura tenemos ebullición nucleada. Bien, la tercera figura es una vista frontal del modo de ebullición nucleada. Y la cuarta figura ya aparentemente es ebullición transitiva o de transición. Muy bien. Para trabajar con este equipo les ruego encarecidamente tengan mucho cuidado. El refrigerante no es un refrigerante orgánico, R141B. Quiero que busquen la ficha de seguridad para tener idea con el producto con el que están trabajando y por favor siempre bajo la supervisión del profesor. Bien, hemos terminado la primera parte, es bastante sencilla. Con una buena cámara van a poder hacer unas lindas tomas para su informe. Así que pasamos a la parte 2 de esta práctica, que era la determinación del flujo térmico y el coeficiente de transferencia de calor. Muy bien, sabemos que el área de transferencia de calor es de 18 centímetros cuadrados. Pasando esto a unidades del sistema internacional, queda 0.0018 metros al cuadrado. Con la potencia suministrada a la resistencia eléctrica dividiendo por el área de transferencia de calor, determinaríamos el flujo térmico. Entonces, para la presión de 110 kilopascales, tenemos que el flujo térmico 1 va a ser igual a 50 watts dividido 0.0018 metros al cuadrado, lo que nos da 27.777.8 watts por metros al cuadrado. Repetimos los cálculos para los demás datos y esto quedaría igual a 110 watts dividido 0.0018 metros al cuadrado, 61.111,1 watts por metros al cuadrado. Luego 190 watts dividido 0.0018 metros al cuadrado nos queda 105.555,6 watts por metros al cuadrado. Y el último 250 watts
dividido 0.0018 metros al cuadrado, nos queda 138.888,9 watts por metros al cuadrado. Pintamos de rojo y hemos determinado el flujo térmico para la primera presión de operación. Ok. Debemos de determinar el coeficiente de transferencia de calor. Para ello necesitamos de la temperatura de exceso, delta TE, para cada una de las corridas experimentales que hemos realizado. Esto es un modelo de cálculo, lo cual no significa que a la hora de realizar los cálculos no puedan hacerlo con ayuda de herramientas informáticas. Esta práctica perfectamente pueden hacerla en Excel por la cantidad de datos que van a manejar, así que no es más que adosar las tablas con el formato correspondiente al anexo de los informes y ya está. Entonces, tenemos temperatura de exceso 1, temperatura de la superficie menos temperatura de ebullición, 48 menos 34, que sale 14 grados centígrados. Temperatura 251 menos 34, que ha quedado 17 grados centígrados. 55 menos 34, 21 grados centígrados. Y 57 menos 34, que ha quedado 23 grados centígrados. Y estas son las temperaturas de exceso para estas corridas experimentales. Bien, ahora determinamos el coeficiente de transferencia de calor con los datos que disponemos. El coeficiente de transferencia de calor de la superficie promedio va a ser igual al flujo térmico dividido la temperatura de exceso 1. Esto es 27.777,8 dividido 14, lo que queda 1984,1 watts por metros al cuadrado, grados centígrados. Repetimos los cálculos para el coeficiente de película 2, coeficiente de película 3 y coeficiente de película 4, que es simplemente el flujo térmico que hayamos anteriormente dividido su correspondiente temperatura de exceso. Colocaré solamente ya los resultados. Esto es 3.594,8 watts por metros al cuadrado, grados centígrados. Siguiente, 5.026,5 watts por metros cuadrados, grados centígrados. Y el último, 6.038,6 watts por metros cuadrados, grados centígrados. Indicamos en rojo, ya saben cómo se calcula esto. Y lo que tenemos que hacer ahora, es realizar las 8 corridas por cada presión. ¿Ok? O sea, en total serían 32 corridas experimentales. Bien, una vez que tenemos las 32 corridas experimentales y calculamos todos los coeficientes de transferencia de calor, se hace lo siguiente. En un diagrama rectangular X, Y, en el eje de abscisas dibujamos
colocamos la temperatura de exceso. Y en el eje de ordenadas el coeficiente promedio de transferencia de calor. Y vamos a graficar los valores obtenidos para las diferentes presiones de trabajo, que pueden ser, por ejemplo. Vamos a ver que tiene más o menos esta tendencia. Esto va a ser para la presión 1. Presión 2. Presión 3. Y la presión 4. Ustedes deben analizar a qué se debe este comportamiento. Bien. Y la última parte de la práctica es la comparación de correlaciones. Para la comparación de correlaciones, vamos a tener, hemos estudiado 6 correlaciones para ebullición, ¿correcto? Entonces, van a trabajar, van a seleccionar una presión, por ejemplo, 130. Y van a hacer el gráfico que ya conocen, que es similar al de las prácticas 1 y 2, que vamos a partir en la diagonal. Como ya lo conocen. ¿Ok? Aquí colocamos el coeficiente experimental y aquí el coeficiente predicho. Bien. Y van a tener 6 correlaciones de ebullición que van a tender a alejarse o a acercarse, o sea, a sobrepredecir o a subpredecir el coeficiente de transferencia de calor. Y ustedes van a analizar eso. No hago la explicación ya de esta parte, puesto que ya lo hemos explicado bastante en las prácticas anteriores. Así que esto es todo lo referente a la explicativa de esta práctica. Por favor, cualquier duda, consulta, pregunta, acérquense junto a los profesores y hasta la próxima.